Muchas dudas y especulaciones han surgido sobre el reciente acuerdo del Vaticano con el gobierno comunista chino respecto de los obispos. Este es un tema complejo y es difícil de evaluar por dos razones. En primer lugar, porque la situación en China es muy complicada. Como saben ustedes, existe una iglesia clandestina que no acepta el gobierno chino. Existe una iglesia llamada patriótica, oficialmente creada o auspiciada por el gobierno, pero existen muchos católicos chinos de buena fe que aman al Papa y que son fieles al Papa, que se encuentran en la iglesia llamada patriótica, es decir, que no podemos describir estas dos iglesias como una iglesia que es fiel al Papa y la otra que es completamente infiel al Papa. Lo cierto es que es en la iglesia clandestina donde están el mayor número de mártires y de personas sufrientes. El gobierno chino ha nombrado hasta 7 obispos a la fuerza, y en el acuerdo nuevo el Papa ha levantado la excomunión a esos obispos y los ha incorporado a la jerarquía, aceptándolos como obispos, dándoles el mandato episcopal. La otra razón por la cual es difícil hacer una evaluación es porque el acuerdo exacto sobre los obispos no se conoce. Ha sido un acuerdo firmado entre el gobierno chino y el Vaticano, pero ninguna de las partes ha dado a conocer el total del contenido y los elementos exactos en el contenido. Entonces se especula que para este acuerdo sobre los obispos se ha aceptado a los obispos que están en excomunión y en cisma con el Vaticano. Se ha pedido que 2 obispos católicos legítimamente ordenados por el Vaticano acepten la renuncia o acepten una transición a otra posición para que los obispos que habían sido impulsados por el gobierno ocupen ese lugar y que en consecuencia se pone fin a la situación de la iglesia clandestina y se unifica el episcopado y se unifica de esa forma a la iglesia, una sola iglesia. ¿Cuáles son los términos con los cuales esta iglesia queda respecto de las autoridades chinas? No lo sabemos. ¿Qué cosas sabemos del futuro de los nombramientos de los obispos? El gobierno chino ha dado a conocer un acuerdo según el cual los obispos serían propuestos por el gobierno chino y el Papa tendría la capacidad de vetar a estos candidatos, teniendo 3 meses para presentar cuáles serían las objeciones frente a este candidato. Si las objeciones no son aceptables por el gobierno chino, ¿qué cosa sucede? ¿El gobierno chino igual impone a este candidato o este candidato tiene que ser retirado y presentado uno nuevo? No lo sabemos, porque una vez más no conocemos el texto del acuerdo. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que este es un acuerdo temporal y sabemos que es un acuerdo parcial. ¿Eso qué cosa significa? Que si este sistema no funciona, el Vaticano podría retirar el acuerdo y decir este acuerdo no está funcionando y volvemos al statu quo anterior, que no es un status quo bueno, no es una situación buena con una iglesia dividida y en conflicto en China. Y por otro lado significa parcial porque los otros aspectos de la vida de la iglesia en China, como por ejemplo la autonomía para la celebración, que no es respetada por el gobierno chino, especialmente en estos últimos meses, donde el gobierno chino comunista ha lanzado una verdadera batalla de agresión contra los fieles y contra los creyentes de las distintas religiones. Entonces, esos son temas que todavía no se han acordado, por eso que el acuerdo es, además de temporal, parcial, ¿no?
Regresando de su viaje a los países bálticos esta semana, el Papa Francisco explicó que el acuerdo, como todo acuerdo, significa que alguien pierde un poco, alguien pierde algo en el camino. Y pidió, recordó, insistió que el acuerdo es un acuerdo parcial, que el acuerdo es un acuerdo temporal, pero que es un paso adelante porque ayuda a unificar la Iglesia en China y a resolver el problema del nombramiento de los obispos. Y obviamente esto ha generado muchas críticas. Nosotros sabemos que el ex arzobispo de Hong Kong, el cardenal retirado Zen, ha señalado que este es una traición y que el cardenal secretario de Estado debería renunciar. Y esto muestra algunas de las reacciones que han habido entre la comunidad católica china frente a este acuerdo. Muchos han querido un acuerdo perfecto donde no haya un sometimiento de parte del Vaticano. Y muchos, sin embargo, también han manifestado esperanza. Uno de los obispos que estaba encarcelado, uno de los obispos fieles al Vaticano de la iglesia clandestina que ha sido liberado, ha tenido palabras positivas en el mismo China diciendo esto abre un camino a la unidad, pero una vez más señalando que, aunque es un signo positivo, es recién un inicio de una serie de acuerdos que todavía quedan pendientes. Entonces, es importante comprender que como todo acuerdo que significa un sacrificio y que significa el hecho de que obispos legítimos tengan que dar paso a obispos que han sido unos traidores a lo largo de la historia, es importante. El padre Marcelino Cervellera, que es un experto, un sacerdote italiano que es director de la agencia Asia News en Italia y que es uno de los expertos en China, señala que los sentimientos son encontrados, que hay quienes sienten de una manera, quienes sienten de otra, pero que hay que entender esto como un proceso largo, ¿no? Y en consecuencia hay que verlo desde una perspectiva histórica y que él considera que el llamado del Vaticano a que se den signos de conversión por parte de los obispos que eran obispos ilegítimos y que ahora han sido incorporados a la Iglesia sean signos verdaderos de conversión. Al respecto, el mismo padre Cervellera señala que un par de los 7 obispos que han sido, que eran obispos ilegítimos, ordenados a la fuerza y contra la voluntad del Vaticano por el gobierno chino, son obispos, algunos de los cuales tenían concubinas e hijos, ¿no? Y que sin embargo varios de ellos desde hace ya un año han venido siguiendo un camino penitencial. El padre Cervellera no ha revelado qué cosa ha significado este camino penitencial, pero no podemos entender un camino penitencial legítimo si no significa cambiar la forma de vida contraria a la que debería tener un obispo para que no sean signos de escándalo y que estos obispos han pedido perdón y se han sometido a la autoridad del Papa. Lo cierto es que nosotros sí sabíamos de algunos de estos obispos, de algunos de estos 7 obispos, no todos, pero algunos de estos obispos, que ya hace años venían pidiendo perdón al Papa, diciendo que habían sido ordenados a la fuerza, obligados por la policía, forzados por otros obispos legítimos que habían a los que los habían obligado a ordenarlos para que la ordenación fuera válida, aunque ilegítima canónicamente, pero válida porque había sido hecha por sucesores de los apóstoles legítimos, y pedían el perdón y la recepción al interior de la iglesia. Entonces, este drama por lo menos ahora se ha acabado. Queda, por cierto, el gran tema de los mártires chinos, de los que siguen sufriendo la persecución porque no quieren someterse, ¿no? Este
El Papa ha pedido una oración porque realmente exista un espíritu de reconciliación y de acogida, usando estas palabras: el pueblo santo y fiel a Dios, a quien el Papa pide que nosotros escuchemos, ¿no? El padre Cervelera dice: muchos se preguntan si los obispos reconciliados pedirán perdón públicamente ante el pueblo que ellos han escandalizado con su modo de obrar moral e independiente de la Iglesia. Entonces, es un paso pequeño, pero como señala el padre Cervelera, tiene algunos rayos de luz y de esperanza. Y el cardenal Zen lo considera una traición porque el cardenal no veía otro camino que el de la eliminación, el de la total suspensión de los obispos rebeldes, de los 7 obispos rebeldes, y en consecuencia de su total desplazamiento de la autoridad, y que el gobierno chino renuncie a nombrarlos como obispos porque son considerados simpatizantes al gobierno comunista. Pero como señala el Papa, todo acuerdo significa concesiones, ¿no? Y las concesiones tienen más sentido no cuando se miran a corto plazo, sino cuando se miran a largo plazo. Muchas personas, muchos hermanos me han preguntado mi opinión. Yo todavía no tengo una opinión hecha. Y no tengo una opinión hecha porque no soy un experto en el tema, pero escucho y leo a los expertos. Y en consecuencia por eso le transmito tanto lo que dice el cardenal Zen, a que considero un experto fiel a la Iglesia, y lo que dice el padre Marcelino Cervelera, que no era muy simpatizante de este acuerdo, pero que ha señalado cuáles son los rayos de luz, especialmente la unificación del episcopado y la existencia ahora de una sola iglesia en China, ¿no? Entonces, los frutos están por verse y va a haber que esperar, vamos a tener que esperar varios años para saber cuál es el resultado real de este proceso. Pero, como decía el Papa Francisco, prefiero el riesgo de la negociación a la derrota segura de no negociar nada y no avanzar. Estas me parecen palabras sabias, y ahora nos queda contemplar cuáles son los resultados, qué cosa se viene, cuáles van a ser el proceso con el nombramiento de los próximos obispos. Es decir, todavía quedan muchas noticias y muchas historias que contar para tener una idea más clara de los frutos de este acuerdo. Que tengas un buen día.